Bien, buenas noches. Les reitero las buenas noches a todos. Hoy vamos a ver algunos ejercicios para un poco que entrenar el tema que vimos en el encuentro pasado sobre estequiometría y reacciones de combustión. La primera propuesta dice así: el hidrógeno y el oxígeno molecular reaccionan entre sí para formar agua. Inciso A, escribe y balancea la ecuación. E inciso B, cuántos moles y gramos de agua se forman a partir de 100 gramos de hidrógeno. De todas formas, vamos a estar por acá ayudando y vamos a estar enviando fotos del enunciado de los ejercicios para un poco ayudarlos a que puedan un poco aprovechar el tiempo, ¿ves? La primera propuesta entonces nos habla que el hidrógeno molecular, o sea, con dos átomos, el hidrógeno, al reaccionar con el oxígeno, forma una molécula de agua, ¿verdad? Esa es la primera propuesta. O sea, el hidrógeno reacciona con oxígeno para obtener agua. De este lado vamos a colocar los datos que nos dan y nos dicen que nos dan 100 gramos de hidrógeno, o sea, que nos están dando la masa. En definitiva, recuerden que masa se escribe con M minúscula. O sea, la masa del hidrógeno que nos están dando dice que son 100 gramos. Y en definitiva lo que nos están pidiendo es de este elemento que está aquí que se forma, que es el agua, cuántos moles. Nos están pidiendo los moles y los gramos, ¿verdad? Es lo que nos piden. Moles y gramos de la molécula de agua que se forma. Recuerden que en el encuentro pasado vimos que en este tipo de ejercicio el primer paso sería determinar el peso molecular de cada especie, ¿verdad? Bien, ese es el primer paso. Determinar peso molecular de cada especie. Por lo que la primera especie que tenemos, en este caso es el hidrógeno. Recuerdan que hacíamos una tablita que decía especie, número de átomos, masa atómica y, en definitiva, el peso molecular. Vamos a hacer así mismo. O sea, el hidrógeno. Por acá vamos a poner masa atómica. Masa atómica, número de átomos y peso molecular. ¿Verdad? Ahora, el hidrógeno. La masa atómica del hidrógeno, ¿cuánto era? 1. 1. 1 lo multiplicamos por el número de átomos, que en este caso es 2. O sea, 1 por 2 sería 2. O sea, que el peso molecular del hidrógeno, en este caso, que recuerden que el peso molecular, sus unidades de medida son gramos sobre mol. Por tanto, el peso molecular del hidrógeno sería en este caso 2. Vamos a la otra especie que es el oxígeno. La masa atómica del oxígeno es 16. 16. Muy bien. 16. ¿Cuántas moléculas de oxígeno tengo allí? 2. 2. Por tanto, 16 por 2 serían 32. O sea, el peso molecular del agua allí sería 32 gramos mol. Y por último, el agua, que el agua se descompone a su vez en hidrógeno y en oxígeno. En el caso del hidrógeno, la masa atómica es 1. Y como tiene dos átomos, sería 1 por 2, 2. Y el caso del oxígeno, su masa atómica, como vimos, es 16. Tiene un solo átomo, 16 por 1, serían 16. Y en este caso tenemos que sumar los dos pesos moleculares de ambas especies que están en ese compuesto. 16 más 2 serían 18. ¿Ah? O sea que vamos entonces, un poco para resumir, poner de este lado en los datos que el peso molecular que obtuvimos del hidrógeno tiene un valor de 2 gramos mol. En el caso del oxígeno, el peso molecular del oxígeno tiene un valor de 32 gramos mol. Y en el caso del agua, tiene un peso molecular de 18 gramos mol. ¿Está?
Ahora bien, ya el primer paso era este, determinar peso molecular. ¿Bien? ¿Dudas hasta allí? No, por ahora no. Por ahora no. Muy bien. Vamos entonces ahora, el segundo paso era balancear la ecuación. En ocasiones nos pueden dar la ecuación balanceada, en ocasiones no nos pueden dar incluso ni la ecuación y hay que deducirla. Entonces ahora el segundo paso sería balancear la ecuación. Bien, tenemos acá, vamos a ponerlo aquí, hidrógeno más O2, por si hay que poner algo del lado acá. Vamos a analizar la ecuación. Tenemos en el lado de los reactivos 2 hidrógenos y en el lado de los productos también tenemos 2 hidrógenos, ¿verdad? Ahora, en el caso de los reactivos de oxígeno tenemos 2, pero en los productos tenemos uno solo. Por tanto, tendríamos que poner un 2 acá adelante, ¿verdad? Para que 2 por 1 fueran 2 moléculas de oxígeno, ¿no? Pero este 2 afectó al hidrógeno. Por tanto, habría que agregar un 2 acá adelante para tener en definitiva 4 hidrógenos en los reactivos, 4 hidrógenos en los productos, 2 oxígenos en los reactivos y 2 por 1, 2 oxígenos en los productos. Excelente. Vamos entonces ahora a poder calcular en definitiva lo que nos piden. Recuerden que lo que nos piden es número de moles y gramos del agua que se nos forma como producto final. Por tanto, hacemos nuestra tablita, que va a decir moles sobre gramos. Y en la parte de arriba voy a poner 2H2 más el oxígeno, que me da 2H2O. Bien, esa sería mi tablita. Ahora bien, tenemos como dato ¿qué cosa? Tenemos como dato del hidrógeno, tenemos que son 100 gramos y lo colocamos aquí para saber lo que tenemos. Tenemos 100 gramos de hidrógeno, que representa la masa en definitiva. Ahora bien, para llevar estos 100 gramos aquí a moles, recuerden que estoy en la misma columna, para llevar de 100 gramos a moles de hidrógeno, pues la relación que existe es a través de la fórmula, que nos dice que el número de moles, en este caso del hidrógeno, el número de moles del hidrógeno va a ser igual a la masa del hidrógeno sobre el peso molecular del hidrógeno. ¿Verdad? Por tanto, voy a decir que este número de moles va a ser sustituyendo la masa del hidrógeno que tengo son 100. ¿100 qué cosa? 100 gramos. ¿Verdad? Sobre peso molecular del hidrógeno. En este caso lo calculamos y lo tenemos acá. El peso del hidrógeno fue el peso molecular, fueron 2 gramos mol. 2 gramos mol. Por tanto, este gramo se me va con este gramo de aquí, ¿verdad? El valor final me quedaría ¿en qué? En mol. Por lo que 100 entre 2 serían 50. O sea, que yo voy a usar 50 moles de hidrógeno en la reacción. Ahora bien, recuerden que sigo, estas son mis incógnitas, estas dos. No necesito calcular el oxígeno porque no me lo piden. A no ser que me lo pidan, lo calculo entonces. En este caso vamos al inciso que nos piden. Cantidad de moles de agua y cantidad de gramos de agua. Muy bien. Vamos para allá. Borré porque, bueno, realmente estoy grabando y no hay problema con eso. Ahora bien, para determinar
la cantidad de moles de agua, sencillamente lo hago por un factor de conversión de la unidad, ¿verdad? ¿Qué me dice? Que recuerden que en cualquier reacción química se interpreta de la siguiente manera. 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para obtener 2 moles de agua. Bien, como se interpreta así desde el punto de vista químico, yo puedo decir entonces que 2 moles de hidrógeno van a equivaler, fíjense, este con este, a 2 moles de agua. Pero ¿cuántos moles de hidrógeno tengo? 50, ¿no? Por tanto, con como 50 equivalen a ¿quién? A X, ¿verdad? A X moles ¿de quién? De agua. Y por acá sería 50 moles de hidrógeno, ¿verdad? 50 moles de hidrógeno. Por tanto, aquí lo que tengo sencillamente es una regla de 3, ¿verdad? Donde yo voy a decir, por tanto, este valor que es mi incógnita, este valor de X va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 50 por 2, ¿verdad? 50 por 2, ¿entre quién? Entre 2. ¿Eso lo entendemos? Sí, sí. Muy bien. Entonces, 50 por 2 sería 100, ¿verdad? Y 100 entre 2 me da 50. Por tanto, ya yo tengo este valor de aquí, 50. ¿Dudas hasta allí? ¿A todos les dio ese valor? Por tanto, ya teniendo el valor de los moles de agua, puedo entonces calcular los gramos de agua. Recuerden, lo que está en la fila lo calculo a través del factor de conversión, ¿verdad? Y lo que está en la columna a través de la fórmula, teniendo en cuenta el peso molecular. Por tanto, yo voy entonces a hallar esta masa del agua en función de quién? Del peso molecular del agua. Por lo que voy a decir entonces, este es el más facilito de todo. Voy a decir que el número de moles de agua va a ser igual a quién? A la masa del agua sobre el peso molecular del agua. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Que ya yo tengo el número de moles y tengo el peso. De aquí lo que tengo que despejar sería entonces la masa del agua. Y la masa del agua sería este que la está dividiendo, pasaría para acá multiplicando. Por tanto, quedaría que la masa del agua va a ser igual al número de moles. ¿Por quién? Por el peso molecular. ¿De quién? Del agua. Y digo que la masa del agua es igual número de moles del agua, que lo acabo de calcular, 50. Por, recuerden que es número de moles del agua. Aquí coincidentemente hay 50 y 50, pero para que no se vayan a confundir, el número de moles del agua, en este caso, por la masa, el peso molecular, perdón, del agua, que sería en este caso 18. Y eso nos daría 50 por 18, 900. Eso nos daría 900 gramos, ¿verdad? Por tanto, ¿esto qué quiere decir aquí? Una G de gramos. Por tanto, ya tengo resuelto mi ejercicio. O sea, con 100 gramos de hidrógeno, que fue el dato que nos dieron inicial, yo voy a obtener un agua, 50 moles de agua, que equivalen a 900 gramos de agua. ¿Bien? Y la ecuación balanceada que me pedía, ya la obtuvimos. ¿Dudas hasta allí? ¿Alguien que no haya entendido ese ejercicio? El siguiente ejercicio dice así.
A partir de la ecuación balanceada de que el carbono, al reaccionar con el oxígeno, pues se genera CO2, o sea, dióxido de carbono, calcular inciso A, la masa, este es más largo, calcular la masa y cantidad de moles de oxígeno, la masa y cantidad de moles de oxígeno necesarias para reaccionar con 10 gramos de carbono. Con 10 gramos de carbono. Inciso B. La masa y la cantidad de moles de dióxido de carbono. La masa y cantidad de moles de dióxido de carbono. E inciso C, la cantidad de partículas de oxígeno que reaccionan, o sea, la cantidad de partículas de oxígeno que reaccionan y de dióxido de carbono que se desprenden. Profe, en la A que dice reaccionar con, Para reaccionar con 10 gramos de carbono. gracias. Merece. ¿Tá? O sea, dada esta ecuación balanceada, calcular, inciso A, la masa y cantidad de moles de oxígeno necesarias para reaccionar con 10 gramos de carbono. Inciso B, la masa y cantidad de moles de dióxido de carbono. Y por último, en el inciso C, la cantidad de partículas de oxígeno que reaccionan y de dióxido de carbono que se desprenden. Bien, vamos a comenzar entonces. Bueno, y aquí hay algo que nos dan la ecuación y además nos la dan balanceada, ¿verdad? Por tanto, vamos a comenzar siempre calculando el peso molecular de todas las especies que intervienen. Voy a borrar por acá, poner por acá los datos. ¿Nos daban cuántos gramos de carbono? 10 gramos, ¿no? 10 gramos. O sea, la masa del carbono eran 10 gramos. Vamos a anotarlo por aquí. Nos piden la cantidad de moles y la cantidad de gramos de oxígeno y la cantidad de moles y gramos de dióxido de carbono y la cantidad de partículas que reaccionan y que se desprenden. Muy bien, vamos para allá. Vamos a calcular primero entonces, calcular el peso molecular de cada especie. Vamos a empezar con el carbono. Peso molecular del carbono sería la masa atómica del carbono, que es 12, por el número de átomos, en este caso tiene un solo átomo, 12 por 1, 12. Bien, oxígeno. En este caso, el oxígeno, la masa atómica del oxígeno es 16. ¿Por cuántos átomos tengo? Tengo 2. 16 por 2, 32. Y la masa y el peso molecular del CO2 sería, tengo dos especies, tengo el carbono y el oxígeno. La masa atómica del carbono, como vimos, es 12. Por un solo átomo que tengo, 12. El oxígeno, masa atómica 16. Por dos átomos serían 32. Y 12 más 32, 44. ¿Verdad? Todo esto es en gramos mol. ¿Verdad? Por tanto, vamos a resumirlo del lado acá para tenerlo. O sea, peso molecular
del carbono sería 12 gramos mol. El peso molecular del oxígeno va a ser 32 gramos mol. Y el peso molecular del dióxido de carbono va a ser igual a 44 gramos mol. Bien, ahí tenemos nuestros datos. Ahora, vamos entonces ahora, ya no hay que balancear la ecuación porque ya viene balanceada, ¿verdad? Por tanto, ahora voy a formar mi tablita, ¿verdad? Y mi tablita dice, recuerden, moles y abajo gramos. Aquí tengo carbono, y aquí tengo oxígeno, y aquí tengo el dióxido de carbono. Vamos allá. Primero ubico siempre el dato que me dan, que en este caso es 10 gramos de carbono, ¿verdad? Mira aquí, 10 gramos. 10 gramos de carbono. Ahora bien, para obtener esos gramos en moles, recuerden, como es columna, utilizo la fórmula. Número de moles de quién? Del carbono, porque es lo que estoy ahora buscando. Número de moles de carbono es igual a la masa del carbono sobre el peso molecular del carbono. Lo que quiere decir entonces que sustituyendo tengo 10 gramos entre el peso molecular del carbono, que ya lo calculamos, que es 12. 12 gramos mol. Gramo se va con gramo y 10 entre 12 nos daría 10 entre 12 nos daría 0.83. 0.83 mol. Y ese es el valor que voy a colocar acá, 0.83. Bien. Ahora bien, me están pidiendo los moles del oxígeno y los gramos del oxígeno, los moles del dióxido de carbono y los gramos del dióxido de carbono. Vamos entonces a empezar con los moles del oxígeno. Y voy a decir, por factor de conversión, digo, aquí supuestamente tengo un 1 y un 1. Por tanto, voy a decir que un mol de carbono equivale, reacciona con un mol de ¿quién? De oxígeno. Por lo que 0.83 moles de carbono reaccionan con X moles de oxígeno, que son los que tengo que calcular. Por tanto, voy a decir que X va a ser igual a ¿quién? A 0.83 de manera cruzada, ¿no? 0.83 por 1 entre ¿quién? Entre 1, ¿verdad? Y eso, bueno, 0.83 por 1 entre 1 da 0.83. Y por aquí voy a tener 0.83. ¿Está? Ya obtuve la cantidad de moles de oxígeno. Ahora bien, ahora tengo que calcular la cantidad de gramos de oxígeno. Por tanto, tendría que usar esta fórmula de acá arriba, ¿verdad? Que es la que me relaciona a mí masa, peso molecular y número de moles. Muy bien. Voy a decir entonces que número de moles de quién? Del oxígeno va a ser igual a la masa del oxígeno sobre el peso molecular del oxígeno. Pero tengo número de moles y tengo peso molecular y lo que me piden es la masa. Entonces despejo. Digo, esa masa del oxígeno va a ser igual a ¿quién? Este peso molecular que está dividiendo pasaría multiplicando. Y digo que es igual a ¿quién? Al número de moles de oxígeno por el peso molecular del oxígeno. Y voy a sustituir. Voy a borrar por acá abajo. Voy a sustituir entonces y voy a decir entonces
la masa del oxígeno va a ser igual. Número de moles, lo que obtuve, 0.83, por el peso molecular del oxígeno, que es 32. Y eso nos va a dar un valor de, vamos a sacar cuenta, 0.83 por 32 nos va a dar 26,56. 26,56. ¿Qué cosa? Gramos. Por tanto, voy a poner aquí 26,56. ¿Bien? ¿Dudas hasta allí? ¿Se comprende? Sí. Muy bien. Voy a calcular ahora el número de moles que hay de dióxido de carbono. Por tanto, voy a tomar el carbono con este de aquí y voy a decir, un mol de carbono genera o forma un mol de CO2, ¿verdad? Como 0.83 moles de carbono van a formar X moles de CO2. Y por tanto, lo hago de manera cruzada. Aquí pasa algo muy curioso, todo da lo mismo, es que es la misma cantidad y además una combustión completa, ¿verdad? Es lógico que dé igual. Por tanto, X va a ser igual a ¿quién? De forma cruzada, 0.83 por 1 entre 1, que me va a dar un valor de ¿cuánto? De 0.83. ¿Verdad? Tiene que dar lo mismo porque hay un mol de carbono con un mol de carbono, hay 2 de oxígeno con 2 de oxígeno, por tanto tiene que dar lo mismo. ¿Dudas hasta allí? Y entonces los gramos los voy a calcular de la misma manera que hemos hecho hasta ahora. Lo único que cambiaría ahí es el peso molecular, ¿verdad? Que sería el del dióxido de carbono. Por tanto, voy a decir que número de moles del dióxido de carbono es igual a la masa del dióxido de carbono entre el peso molecular del dióxido de carbono. Tengo que despejar de esta fórmula la masa del dióxido de carbono, que va a ser igual a ¿quién? Al número de moles del dióxido de carbono por el peso molecular del dióxido de carbono. Por tanto, me va a dar, sustituyendo, número de moles del dióxido de carbono es 0.83 por su peso molecular, que en este caso es 44. Por lo que la masa... 36,52. Eso. ¿Cómo? 36,52. 36. 36. Con 52. Muy bien. Excelente. Y de esa manera obtuve todos estos datos. Me falta el inciso C, ¿verdad? O sea, ya obtuve moles de oxígeno, moles de dióxido de carbono, gramos de oxígeno, gramos de dióxido de carbono. Ahora, voy a borrar acá. De aquí dio 36,52 gramos, porque estamos hablando de masa. Muy bien. Bien, chicos. Ahora vamos a hallar la cantidad de partículas de oxígeno que reaccionan y la cantidad de partículas de dióxido de carbono que se desprenden producto de esa combustión. ¿Cómo se calcula esto? Creo que de esto no hablamos el otro día. Y no es más que una conversión. Cuando vamos a pasar de moles a partículas, siempre vamos a tener como referencia al número de Avogadro, donde un mol equivale a 6. No me recuerdo. A 6.022 por 10 a la 23 partículas.
Ese es el número de Avogadro. Un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 partículas. ¿Tá? Y lo que voy a hacer es que para obtener las partículas tanto de oxígeno como de dióxido de carbono, no es más que a través de un factor de conversión de la unidad, donde, ¿qué voy a decir? Por ejemplo, en el caso del oxígeno, voy a determinar primero las del oxígeno, las partículas del oxígeno. Y voy, como estoy hablando de moles, tengo 0.83 moles, 0.83 mol de quién de oxígeno van a equivaler a un factor de conversión. ¿De quién? Si yo estoy hablando de que un mol, ¿cuántas partículas tiene? 6.022 por 10 a la 23. Por lo que voy a multiplicar 0.83 por 6.022 por 10 a la 23 y el resultado se lo voy a dividir a 1. Y eso me daría, vamos a calcular, 0.83 por, si tienen calculadora, tienen que abrir paréntesis porque van a elevar un 10 a la potencia. Tendrían que poner 0.83 por, abro paréntesis, pongo 6.022 por 10 y hay algunas calculadoras que tienen una palomita así, una palomita arriba. Esta es la teclita y tienen una palomita así. Ahí van a poner, bueno, el que la tenga así, no sé, palomita por 10, que es el 10 elevado a la 23, cierro paréntesis, y me da un valor de 4,99, o sea, aproximadamente serían 5 partículas por 10 a la 23, ¿tá? Ese sería para el oxígeno. O sea, la respuesta sería 5 por 10 a la 23 partículas de oxígeno. ¿Bien? ¿Dudas? Recuerden que aquí se multiplica 0.83 por este valor de aquí y después el resultado se divide. ¿Tá? Ahora bien, para el caso de obtener las partículas del dióxido de carbono es exactamente lo mismo. O sea, usted va, siempre esto es un factor de conversión. Un mol equivale a 6.022 por 10 a la 23 partículas. Por tanto, coincidentemente, ahora el número de moles de dióxido de carbono también es 0.83. Por eso es que no lo voy a volver a hacer, porque sería 0.83, en este caso, moles de quién? De CO2, ¿verdad? Porque ahora estoy hablando del dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Está? 0.83 moles de dióxido de carbono por factores de conversión equivalen a quién? A un mol de 6.022 por 10 a la 23. Y eso me va a dar exactamente lo mismo, 5 por 10 a la 23 partículas que se desprenden de dióxido de carbono en el proceso de combustión. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Dudas hasta allí, chicos? No. Bien. Seguimos entonces. Vamos para otro ejercicio. Bien. La siguiente propuesta dice: por combustión del gas propano, que es C3H8, se forman 120 moles de dióxido de carbono.
se forman 120 moles de CO2, dióxido de carbono, ¿verdad? Punto y seguido. Calcular la masa del gas propano que se necesita. También está facilito. Calcular, la masa del gas propano que se necesita. Bien. Ojalá pudiera decirles que no se atrevía a venir a la pizarra para que lo hiciera. Bien. El ingeniero. ¿Cómo es? No. Sí, que el ingeniero, pero. Está por ahí el ingeniero, mi buen amigo Rafa. Está por ahí. Bueno. Tenemos como dato qué cosa. Tenemos el número de moles del CO2, que en este caso es 120 moles. ¿Verdad? Vamos a primero formular la ecuación. No me la dan. Dice, por combustión del gas propano, que es esta, su fórmula molecular, se forman 120 moles de CO2. Cuando me está diciendo que se forma dióxido de carbono, quiere decir que se hizo una combustión completa, ¿no? Por tanto, es muy fácil deducir que yo diría que C3H8 reaccionó con oxígeno y se obtuvieron CO2 más agua. ¿Por qué? Porque fue una combustión completa. Cuando la combustión es completa, los elementos que obtengo son dióxido de carbono y agua. ¿Bien? Ese sería el primer paso. Formular mi ecuación. Escribirla. Ahora bien, vamos en definitiva entonces ahora a calcular la masa. Pero para calcular la masa, yo necesito el peso molecular, ¿verdad? El peso molecular de este señor que está aquí, o sea, del propano, C3H8, ¿verdad? Vamos a calcular entonces. Sabemos que C3H8 se compone de carbono y de hidrógeno. El carbono, su masa atómica es 12. Y número de átomos que tengo aquí en este elemento, 3. Y 12 por 3, ¿cuánto? 36. 36 gramos mol, ¿verdad? Y en el caso del hidrógeno, la masa atómica del hidrógeno es 1 por 8, serían 8. 8 y 6 son 14, llevo una 3 y una 4. O sea, que el peso molecular del propano va a ser igual a ¿cuánto? A 44 gramos mol, ¿verdad? Bien. Vamos a calcular ahora o pregunto, ¿haría falta calcular los pesos moleculares del resto de los elementos? ¿Sí o no? Si me están pidiendo la masa de este gas propano, recuerden, ¿cuál es la fórmula que me relaciona a mí masa con número de moles y con peso molecular? Es N, que es igual a masa sobre peso molecular, ¿no? En definitiva, lo que me están pidiendo es la masa de este elemento, ¿verdad? Del propano. Pero ya me dan número de moles del propano. Me dan número de moles del propano.
¿Me escuchan? No. Ah, muy bien. Entonces tengo que seguir calculando, en definitiva, los pesos moleculares del resto de los elementos, ¿verdad? Por tanto, voy al otro, al oxígeno. Peso molecular del oxígeno. Peso molecular del oxígeno, masa atómica 16. Por 2 átomos que tengo, serían 32 gramos mol. Por tanto, el peso molecular de el oxígeno sería 32 gramos mol. Voy ahora para el dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Se compone de dos elementos, del carbono y del oxígeno. Masa atómica del carbono, 12 por 1, ¿verdad? Serían 12. El oxígeno, masa atómica 16. En este caso por 2. 16 por 2, 32. Y 12 más 32 son 44, ¿verdad? Por tanto, el peso molecular del CO2, en este caso, es 44 gramos mol. Voy para el agua ahora. El agua se compone igualmente de dos elementos, de hidrógeno y de ¿quién? Y de oxígeno. Masa atómica del hidrógeno, 1. Por 2 átomos serían 2. En el caso del oxígeno, masa atómica 16 por 1, 16. Y 16 más 2 son 18. ¿Verdad? Por tanto, el peso molecular del agua, voy a poner por acá arriba, el peso molecular del agua sería entonces 18 gramos mol. Bien. Por tanto, ahora ya calculé los pesos moleculares. Voy entonces ahora ¿a qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Balancear la ecuación, ¿no? El siguiente paso ahora es balancear la ecuación. Vamos a borrar por acá arriba. Sería C3H8 reacciona con el oxígeno y voy a obtener CO2 más agua. Vamos a mirar acá. Carbono. Carbono tengo 3 por acá y por acá tengo, ¿cuánto? Un solo carbono, ¿verdad? Bien. Muy bien. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? ¿Qué tendríamos que hacer? Poner un 3 allí. Eso, muy bien. C3H8 más el oxígeno que me da, en este caso, vamos a poner el oxígeno un poco despegado aquí por si hay que, más el oxígeno que me da 3, entonces CO2 más, por acá poner un poco el agua, alejado. Muy bien. Ya tengo los 3 carbonos. Voy ahora para el hidrógeno. Hidrógeno tengo 8 de este lado y de este lado tengo 2 nada más, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer? Un 4 delante del H2O. Muy bien, un 4. Perfecto. Ya tendría balanceado el hidrógeno. Voy para el oxígeno. Oxígeno tengo 2. Del lado de acá de los reactivos. Y en los productos tengo 3 por 2, 6. Más 4 por 1, 4. Tengo 10, ¿verdad? 3 por 2, 6.
¿Qué tengo que poner aquí? 5. Un 5. Muy bien. Por tanto, mi ecuación quedaría de esa forma balanceada, ¿verdad? Vamos a ponerla por acá arriba. Quedaría C3H8 más 5 oxígenos, que equivalen a 3 CO2 más 4 moléculas de agua. Perfecto. Muy bien. Por tanto, vamos entonces ahora, ya calculamos los pesos moleculares, ya balanceamos la ecuación, vamos ahora a ver los gramos y los moles, ¿verdad? Hacemos nuestra tablita. Moles y gramos. ¿Verdad? Por acá acomodamos la ecuación para que nos quede todo como tiene que ser. No hayan equívocos. Muy bien. Vamos para allá. O sea, que yo tengo ahora aquí que me dan de dato qué cosa. Del dióxido de carbono me dan 120 moles. Bien. Y lo que me estaban pidiendo, ¿qué es lo que era? La masa precisamente, ¿no? Del dióxido de carbono. Era lo que me pedían. La masa del CO2. Ah, del gas propano, perdón. Lo que me están pidiendo es la masa de C3H8. Me están pidiendo esto de acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? A ver, ¿quién me lo dice? Tengo este dato. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Quién se atreve? Calcular los moles de CH3H8. ¿Quién se atreve a decir qué es lo primero que tengo que hacer? Y le estoy dando en este trabajo control los 12 puntos. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer ahí? ¿No será que hacer la regla de 3 para calcular los moles de propano para después hacer la ecuación y sacar los gramos? ¿Cómo es? O el propano, ¿Quién me hacer la habla? regla de 3, Emanuel. Emmanuel. A ver, ¿cuál es su propuesta? El propano, hacer la regla de 3 con el CO2. Ajá. Usted me dice que El usted nombre, hace una regla de 3 con el propano y claro. quién más. Y 3 CO2. Ajá. Entonces, a ver, Ahí sacar los moles. dícteme la regla de 3. C3H8, la C3, propano. así, pongo C3H8, pelado. Así. C3H8, ¿qué más? No, para ahí me bugó la mente. ¿Ahí qué? Habrá que entré en un blanco. Ahorita. ¿Quién se atreve? Emmanuel, iba bien, pero no te atreviste a seguir. Muy bien. Yo voy a decir que un mol, porque aquí tengo un mol de C3H8 equivale a ¿cuánto? De CO2 3. a 3 moles de CO2, como 120 moles, ¿verdad? Que tengo de CO2 equivalen a ¿cuánto? A X, ¿verdad? X. A X mol de C3H8.
Y entonces X va a ser igual ¿a quién? A 120 mol de CO2 por un mol ¿de quién? De C3H8 sobre 3 moles, ¿verdad? Sobre 3 mol de CO2, ¿verdad? Los mol de CO2 se van y voy a decir 120 por 1 entre 3. ¿Cuánto les da? 40 mol. 40 mol. Bien, Emmanuel, patinaste ahí. Y me faltó el mol. El mol ahí. Bueno, 40. Una vez que tengo estos moles, ¿cómo tengo gramos de propano? ¿Cómo tengo ahora los gramos de propano? Ya no voy a convalidar a más nadie. Y por la ecuación, ¿no? Eso, muy bien. Por la ecuación, ¿ah? Por la ecuación, que voy a decir que el número de moles, ¿de quién? Del propano, porque es lo que quiero buscar. El número de moles de C3H8 va a ser igual a quién? A la masa de C3H8 sobre el peso molecular de C3H8. Y la masa, entonces, despejaría. La masa de C3H8 va a ser igual a quién? Este que está dividiendo pasa multiplicando. Y digo que un número de moles de C3H8 por el peso molecular de C3H8. Por lo que la masa me da un valor, número de moles, 40. Por el peso molecular, que es del C3H8, que es 44, me da un valor de ¿cuánto? 1760 puede ser. 40 por 44. 1760. Muy bien. 1760 gramos. Muy bien. Y hemos concluido ese ejercicio, ¿verdad? Porque lo que nos pedían era esto. Lo único que cambió, lo único que modifiqué fue que el número no estaba de este lado, sino estaba de este otro. Pero es lo mismo. Bien. ¿Qué hora es? 9:40. Vamos a hacer el último ejercicio. Y le voy a dejar uno de deber. ¿Ah? Vamos a hacer este y el que voy a dejar de deber es evaluativo. ¿Está? Evaluativo individual. Bien, voy a borrar para poner el próximo que vamos a hacer. Dice el próximo. Calcular el volumen de dióxido de carbono. Calcular el volumen del dióxido de carbono medido en condiciones normales, medido en condiciones normales, ¿qué se obtiene a partir de 25 gramos de monóxido de carbono? Si hay monóxido de carbono, pregunto, ¿la combustión es completa o incompleta?
Incompleta. Incompleta. ¿Ah? Ese dato, aunque ustedes creen que no es importante, a la hora de usted escribir la ecuación, porque no me dan la ecuación. Cuando la vaya a escribir, tengo que buscar qué dato me dan para saber qué pongo, qué elemento pongo. ¿Ah? Por tanto, lo primero que hacemos es ahora escribir la ecuación. Me están diciendo calcular el volumen de CO2 medido en condiciones normales. ¿Qué se obtiene? O sea, lo que se obtiene es CO2. Lo que yo obtengo es CO2, que se obtiene a partir de monóxido. O sea, el monóxido reacciona con el comburente, con el oxígeno, para dar CO2, ¿verdad? ¿Está claro ahí? Lo primero es esto, escribir mi reacción química a partir de los datos que me dan. Ahora, lo que me están pidiendo en este caso, voy a borrar, no voy a borrar nada, voy a seguir escribiendo por este ladito de acá. Lo que me están pidiendo en este caso es el volumen de CO2, ¿verdad? Y me dicen que tengo una masa, en este caso del monóxido de carbono, de 25 gramos. ¿Bien? Por tanto, seguimos con los mismos pasos. Voy a calcular primeramente el peso molecular. Calcular peso molecular de todas mis especies. Empiezo con el monóxido de carbono, el CO. Está compuesto de carbono y de oxígeno. El carbono, su masa atómica es 12. Por 1, 12. Y el oxígeno, masa atómica es 16. Por 1, 16. Y 12 más 16, 6 y 2 son 8 y 1 y 1 son 2. O sea, que el peso molecular del monóxido de carbono, en este caso es 28 gramos mol. Bien. Segunda especie, el oxígeno. Peso molecular, masa atómica del oxígeno, 16. Pero en este caso, por 2 átomos que tengo. Y 16 por 2 son 32. Por tanto, peso molecular del oxígeno, en este caso sería 32 gramos mol. Voy para mi último elemento, el CO2. Tengo dos especies, el carbono y el oxígeno. El carbono sería en este caso masa atómica 12 por un átomo 12. Ahora el oxígeno masa atómica 16. 16 por 2, 32. Y 12 más 32 serían 44, ¿verdad? Por tanto, el peso molecular ¿de quién? Del dióxido de carbono va a ser igual a ¿quién? A 44 gramos mol. ¿Bien? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Muy bien. Ya calculé mi peso molecular. Ya escribí mi ecuación. Voy entonces ahora a recordar algo que vimos en el encuentro pasado, que era la fórmula de los gases ideales, que es la que tiene en cuenta el volumen, ¿verdad? Y decíamos que presión por volumen iba a ser igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. ¿Recuerdan que vimos eso? Y me están hablando de condiciones normales, que es el otro dato interesante que me dan en el problema. ¿Qué quiere decir condiciones normales? Que mi temperatura es 0 grados Celsius y que esa temperatura que yo trabajo aquí en Kelvin, para convertir de grados Celsius a Kelvin, le sumo 273. O sea, la temperatura en Kelvin es siempre la temperatura
en grados Celsius más 273. Y si me están hablando de condiciones normales, quiere decir que mi temperatura en grados Celsius es 0 grados Celsius más 273. Eso es lo mismo que 273 Kelvin. ¿Está? Por tanto, en este caso, mi temperatura es 273 Kelvin. Bien, como es condiciones normales, la presión es de una atmósfera. Y la constante de los gases ideales, R, es 0.082 atmósfera litro. Vamos a ponerlo por acá. 0.082 atmósfera litro sobre mol Kelvin. Atmósfera litro sobre mol Kelvin. Bien, ahora, por tanto, vuelvo a la fórmula. Presión por volumen es igual a N por R por T. Ya conozco T, conozco R, el número de moles no lo tengo, ¿verdad? Ni tampoco el volumen. Y tengo la presión. O sea que en esta fórmula tengo dos incógnitas, el volumen y el número de moles. Por tanto, tengo que calcular primero el número de moles, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas hasta allí? No. Muy bien, continuamos. Entonces, voy ahora a hacer mi tablita, ¿verdad? Donde voy a decir que primero voy a balancear mi ecuación, ¿verdad? Voy a balancear. Carbono. Recuerden, voy a balancear ahora. Carbono tengo. En el lado de los reactivos tengo un carbono y en el lado de los productos tengo un carbono, ¿verdad? Oxígeno. En el lado de los reactivos tengo dos carbonos, dos oxígenos por acá, perdón, y uno por acá, son 3. Y en el lado de acá tengo 2, ¿verdad? Por tanto, ¿cómo yo balanceo la ecuación? Si pongo un 2 aquí y un 2 aquí, entonces me quedaría que tendría en el lado de los reactivos 2 carbonos y en el lado de los productos igualmente 2 carbonos. Voy para el oxígeno. En el lado de los reactivos tengo 2 por 1, 2, más 2 son 4. Y en el lado de los productos tendría 2 por 2 son 4. O sea, que estaría balanceado, ¿verdad? ¿Dudas hasta allí? ¿Dudas? No. Bueno, vamos entonces a confeccionar mi tablita de moles y gramos, ¿verdad? De moles y gramos. ¿Ah? Por tanto, lo que me dan de dato es que tengo 25 gramos de monóxido de carbono. O sea, tengo 25 aquí. Y lo que me están pidiendo es calcular el volumen, pero como me están pidiendo calcular el volumen y ahorita vimos la fórmula que necesitaba, ¿qué cosa? El número de moles, pero ¿de quién? Del CO2, ¿no? Porque si me están preguntando el volumen del CO2, lo que necesito es, en definitiva, el número de moles de aquí, ¿verdad? Este dato, ¿verdad? Como necesito este dato, ahora
los pongo a pensar un poquito. ¿Cómo determino los números de moles del dióxido de carbono? ¿Cómo determino los moles del dióxido de carbono? ¿Qué tengo que hacer primero? Calcular el número de moles del monóxido. Eso. ¿Quién me habló? No, está apuntando. O sea, Vero. monóxido, dióxido. ¿Quién me habló? Verónica. Sí. Muy bien, Verónica. No me tienes que hacer el ejercicio este escrito que voy a poner. ¿Ah? Muy bien. Exactamente. Tengo que calcular primeramente el número de moles. ¿De quién? Repite, Vero. Del monóxido. Del monóxido. Exacto, porque no tengo moles acá arriba. No tengo ningún valor de mol acá arriba, señores. Tengo que calcular primero el número de moles de un elemento para poder hacer una regla de 3, ¿verdad? Por tanto, diría, lo primero que tengo que hacer es calcular el número de moles. ¿Cómo lo calculo? ¿Cómo lo calculo? La ecuación. Por la ecuación. Muy bien. Donde voy a decir que el número de moles... Está fallando el plumón. Que el número de moles del monóxido va a ser igual ¿a quién? A la masa del monóxido sobre el peso molecular del monóxido. Por lo que, sustituyendo, voy a decir, sustituyendo, despejando primero, voy a decir, sustituyendo, masa del monóxido de carbono es 25, entre el peso molecular, que lo calculé por acá, es 28. 25 entre 28, vamos a calcular 0,89. 0,89, muy bien. Tengo 0,89 mol. Y ahora sí puedo aplicar la regla de 3 para determinar en definitiva los números de moles del dióxido de carbono que necesito, ¿verdad? Por tanto, ahora sí yo podría decir, vamos a poner aquí el resultado que nos dio, 0,89 moles. Muy bien. Ahora sí yo podría entonces, voy a borrar acá arriba, ahora sí podría decir 2 moles de quién? De CO. De CO equivalen a 2 moles. 2 moles de CO. Ajá, de dióxido de carbono, ¿verdad? Como 0,89 mol de CO equivalen a X mol de CO2, ¿verdad? Por tanto, X sería igual a ¿quién? A 0,89 por 2 entre 2. Y por tanto sería muy fácil deducir que 2 se me va con 2 y me queda, ¿qué cosa? 0,89. Y es lógico porque tengo 2 moléculas de monóxido que me va a dar entonces 2 moléculas de dióxido de carbono. Por tanto, 0,89. ¿Ah? No me hace falta determinar más nada. Yo pudiera determinarlo, pero valorando lo que me pide el ejercicio no me hace falta. ¿Ah? Porque en definitiva ahora lo que me pregunta es el volumen del dióxido de carbono, ¿verdad? Por tanto, ya tengo la incógnita que necesitaba de las dos que tenía ahorita. Ya me queda una sola, que es el volumen. Por tanto, ahora sería muy fácil decir que si presión por volumen
es igual a NRT, pues ahora el volumen despejando sería número de moles por la constante de los gases por la temperatura entre la presión. Y lo que hago es sustituir y decir número de moles me dio 0.89. 0.89 mol por la constante de los gases ideales. Voy a correr la fórmula para acá, muchachos, para poder hacerla. P por B es NRT. Por lo que el volumen sería NRT sobre P. O sea, 0.89 mol por la constante de los gases, que es 0.082, ¿verdad? 0.082 atmósfera litro sobre mol Kelvin por la temperatura en Kelvin, que eran 273 Kelvin, sobre, en este caso, una atmósfera, ¿verdad? Voy a empezar a cancelar unidades de medida. Mol se iría con mol, Kelvin se va con Kelvin, atmósfera se va con atmósfera. Por tanto, el volumen me va a dar a mí finalmente el litro. Vamos a calcular. 0.89 por 0.082 por 273, ¿cuánto les da? 19,9 litros, o sea, aproximadamente, si redondeo, 20 litros. O sea que se necesitan 20 litros de dióxido de carbono, ¿verdad? Y esa sería la respuesta del ejercicio. ¿Dudas hasta allí? ¿Dudas, chicos? Muy bien. Vamos entonces a poner el ejercicio que vamos a dejar de tarea. De tarea no, es evaluativo y es individual. Y tienen hasta el próximo viernes, por la mañana, antes de la clase del viernes próximo, para entregarlo. El ejercicio dice así. Profe, si le mandamos por WhatsApp. Muy bien, muy bien. Me ponen su nombre, todas las cosas. Dice, ¿cuántos litros de dióxido de carbono medidos en condiciones normales se obtendrían en la combustión de 20 kilogramos de gas butano. O sea, C4H10. Bien, ¿cuántos litros de dióxido de carbono medidos en condiciones normales se obtendrían en la combustión de 20 kilogramos de gas butano? Ese sería el deber, que es evaluativo e individual. Fecha de entrega, viernes próximo.
Alguien que me diga cómo estamos el viernes próximo. Ya estaríamos en junio. Ah, no, viernes 29. Fecha tope. Muy bien. ¿Duda? Bien, hasta aquí el encuentro de hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el transcurso de la semana. Cualquier duda pueden escribirme o pasarme un mensaje por WhatsApp y estaríamos combinando. Bien, gracias, profe. Gracias a ustedes. Buen fin de semana.